Hola querido amigo y querida amiga, bienvenidos a La Mayor Esperanza, Encuentros Inolvidables, y el encuentro de hoy es de Zaqueo. El texto principal se encuentra en Lucas 19 del 1 al 10. Lo primero que dice el texto es que Zaqueo era un recaudador de impuestos, rico y de baja estatura. Aparentemente se encontraba atormentado por los manejos espurios de recursos que no eran suyos. En nuestros días muchas personas viven perdidas, acosadas por sus pensamientos y sentimientos, abrumadas por sus propias recriminaciones. No encuentran paz consigo mismos ni con Dios. Este era el caso del publicano Zaqueo. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Jesús entró en Jericó e iba pasando por la ciudad y un hombre rico, llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, procuró ver quién era Jesús. Lucas 19 del 1 al 3. Los publicanos se encargaban de recaudar los impuestos que debían pagar los judíos al Imperio Romano. Los escritores romanos consideraban que su condición social era similar a las personas que trabajaban en los burdeles, a quienes los rabinos llamaban ladrones. Eran odiados por todos, especialmente por ser judíos que trabajaban para el enemigo y por defraudar tanto a sus compatriotas como al gobierno. Esta historia podría ser contemporánea. La Biblia afirma que en los últimos días las personas estarán alejadas de Dios y se enfocarán en la satisfacción de sus deseos personales, como Zaqueo. En 2 Timoteo 3, 1 y 2. Mientras la mayoría de los trabajadores hacen lo que pueden por ganar el pan para cada día, un grupo de corruptos desvían fondos, roban y hacen que la sociedad sea aún más complicada e injusta. ¿Cuántos publicanos existen en nuestros días? En la cultura de aquella época, las discapacidades físicas eran consideradas un signo de maldición divina y se menospreciaba a quienes la padecían. Zaqueo cargaba, además, con el estigma de ser ladrón y vivía con su conciencia atormentada. Además, sentía que Dios lo despreciaba por ser de baja estatura. Este hombrecito no tenía aparentemente ninguna virtud que exhibir. Por lo tanto, podría haber desistido de buscar a Jesús. ¿Cuántas veces estuvo allí? Si fuera despreciado y ofendido permanentemente sin tener la posibilidad de expresar su pensamiento, seguramente sacarían conclusiones falsas sobre usted. Quizás le esté sucediendo ahora mismo. Su familia no lo acepta, su padre lo echó de casa, o está involucrado en una relación en la que la otra persona no lo escucha y siempre dice tener la razón. Quizás en este momento usted sea Zaqueo, se siente desanimado y despreciado, no logra vislumbrar una solución para su vida. Tal vez este sea el momento de tomar medidas como Zaqueo, porque la única solución es conocer a Jesús. Procuró ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era bajo de estatura. Corriendo se adelantó y subió a un sicómoro para verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. El tacto cumple un papel fundamental en el bienestar emocional, más de lo que podríamos pensar. Los estudios confirman que sin él moriríamos. Esta situación se refleja también en la vida de los monos, bonobo, que viven en Congo. Sus crías son muy delicadas y se aferran en la selva al cuerpo de su madre durante casi 5 años. Los monos huérfanos necesitan amor y atención constante. De lo contrario, es muy probable que mueran. Solo una madre sustituta, hombre o mujer, que pueda brindar atención de 8 a 10 horas diarias, puede evitar que las crías dejen de luchar por su vida. La necesidad de contacto es más importante que la comida. A nosotros nos pasa lo mismo. No recibimos un toque amoroso. Moriremos rápidamente. Era eso lo que le faltaba a Zaqueo. Como todos lo despreciaban, pensó que Jesús sería su última oportunidad de ser aceptado, amado y salvado. Cuando se enteró que el maestro había bendecido a los niños, que dedicado tiempo para orientar a un joven intranquilo, curado a un ciego en Jericó y no discriminaba a nadie, se entusiasmó. Su baja estatura comenzó a crecer en el camino de la fe. Su vacío existencial estaba a punto de desaparecer. Todos necesitamos sentirnos amados, saber que alguien se preocupa y está dispuesto a prestarnos atención. Cristo estaba dispuesto a ofrecer a Zaqueo su aceptación incondicional.
Hoy también podemos encontrarnos con Jesús, tal como somos cuando nos sentimos pequeños e indignos de ir a su encuentro. Cristo se acerca con amor y nos invita a estar con Él. Zaqueo trató de ver quién era Jesús. El texto deja claro que no escatimó esfuerzo para estar cerca de Jesús. Corriendo, ¿no es cierto?, se adelantó y subió a un sicómoro para verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. El sicómoro es un tipo de higuera silvestre, aunque su fruto es de inferior calidad. Este árbol resultó útil para que el publicano Zaqueo pudiera reconocer a Jesús. Las ramas del sicómoro brotan cerca del suelo y son bastante gruesas. Desde este árbol Zaqueo podía contemplar de cerca a Jesús. Él superó el obstáculo que le interpuso la multitud y alcanzó a vislumbrar al Hijo de Dios. Este rico y corrupto publicano deseaba ver a Jesús, conocerlo mejor, si es que el Señor le concedía una entrevista. Se arriesgó a ser considerado tonto o desubicado y subió al sicómoro. Podríamos decir que ese día el árbol produjo su fruto más preciado. Un pequeño hombre creció en estatura cuando permitió que Cristo lo transformara. Como todos nosotros, Zaqueo necesitaba encontrar la fuente de la verdadera felicidad, pero este hombrecito tenía grandes obstáculos que le impedían ver a Jesús. Uno de ellos era la gran multitud. Quizá también haya una multitud que le impide ver a Jesús. Los entretenimientos, los amigos libertinos, los negocios fraudulentos, la prostitución u otras causas pueden impedir que vea el reino de los cielos. Debemos evadir la multitud y buscar la forma de contemplar a Jesús. ¿Cuáles son estas características? Primero, procurar tener una vida de comunión con Dios mediante el estudio diario de la Biblia. En Hechos 6:4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y en segundo lugar, tener una vida de oración y confiar que Dios escucha y nos responde cuando clamamos por Él. En Salmo 102:1 dice: Señor, oye mi oración, llegue mi clamor a ti. La multitud hizo lugar y Zaqueo, caminando como un sueño, se dirigió hacia su casa. Pero los rabinos miraban con rostros ceñudos y murmuraron con descontento y desdén que había entrado a reposar con un hombre pecador. Al trepar al árbol, Zaqueo representa estas características, pero no alcanza con mirar desde arriba. Recién cuando aceptó el llamado de Jesús, este hombre pequeño se transformó en un gigante. En Lucas 19:5 dice: cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. La palabra de Dios dice que Jesús invitó a Zaqueo a tener un encuentro personal con él. La propuesta del Mesías sonó como una hermosa melodía para los oídos de este hombre. Era lo que ansiaba escuchar y sus palabras resonaron en su mente todo el día. El publicano no se resistió. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. El versículo 6. Zaqueo no perdió el tiempo. Mientras Jesús hablaba, su corazón latía rápidamente con la certeza de que el vacío y la impureza serían eliminados de su vida. Enseguida la convicción se apoderó de sus labios y su rostro reflejó alegría. Jesucristo desea salvarlo ahora. No lo postergue, querido amigo y querida amiga, para mañana. La semana que viene o dentro de un mes puede ser demasiado tarde. Observe la expresión: conviene que hoy me hospede en tu casa. Cristo desea visitarlo ahora. No desaproveche esta oportunidad. Como resultado de su obra transformadora, Cristo hizo la siguiente afirmación: hoy ha venido la salvación a esta casa. Versículo 9. Zaqueo había sido abrumado, asombrado y reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo, al rebajarse hasta él. Tan indigno. Ahora expresaron sus labios el amor y la alabanza que tributaba a su recién hallado maestro. Resolvió hacer públicos su confesión y su arrepentimiento. No solamente Zaqueo fue bendecido, sino toda su familia con él. Cristo fue a su casa para darle lecciones de verdad e instruir a su familia en las cosas del reino. Ellos habían sido expulsados de la sinagoga por el desprecio de los rabinos y adoradores, pero ahora su casa era la más favorecida de todas. Jericó
acogían bajo su propio techo al Divino Maestro y oían por sí mismos las palabras de vida. Cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma. Este publicano era un hombre pequeño, sin valor para la sociedad, pero cuando conoció a Jesús se convirtió en un gigante. Superó los obstáculos, se acercó a Jesús y terminó alcanzando la salvación. Zaqueo no había recibido a Jesús meramente como un forastero, sino como al que moraba en el templo del alma. Hoy tiene la oportunidad de aceptar el llamado de Cristo. Baje del árbol y permita que hoy quede en su casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Versículo 10. Oremos para que su encuentro con Jesús lo convierta en un gigante. Gracias por compartir esta hermosa y maravillosa semana de la mayor esperanza. Fue una campaña de primavera 2020. Que Dios realmente pueda vivir, morar contigo en tu corazón, que pueda ser transformado por su gran amor y por su gran misericordia, y que a su vez pueda reflejar en tu rostro esa maravillosa transformación que Dios hará en tu vida espiritual. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por esta semana de la mayor esperanza. Gracias porque tenemos esa esperanza divina, bendita, de morar contigo por la eternidad. Ruego, Señor, por cada oyente, ruego por cada persona que en este momento y durante todos los días se ha rendido a tus pies, te ha confesado sus pecados, han abandonado su vieja forma de vivir, se han entregado por entero a ti, lo han sacrificado todo. Acéptalo. Gracias por ese maravilloso regalo de Jesús en la cruz para mi salvación. Gracias por ese don divino. Por gracia somos salvos, no por obras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, querido amigo y querida amiga. Muchísimas gracias por compartir esta maravillosa semana de La Mayor Esperanza, Encuentros Inolvidables. Te invito a encontrar una iglesia adventista en este enlace o simplemente podés contactarte a este número. Maranata.